He visto la necesidad de poder ahondar en este tema de los enemigos del cristiano. Entonces estamos hablando de Satanás, los demonios, la carne, el mundo, y cómo es que uno como cristiano puede hacer frente a todas esas cosas que hacen oposición a la fe, ¿sí? Justo cuando uno busca de Dios, empieza todo a salir mal, eso es lo que uno cree, ¿no? Los enemigos a ponerse, ya hay pereza, y antes no pasaba eso. Entonces, ese tema es para entender un poco acerca de todo eso y ese mundo espiritual que no vemos, pero que notamos su influencia en nosotros. Entonces, los miércoles vamos a estar estudiando eso, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca del tema. Para mañana, recuerden que tenemos la actividad con los venezolanos. Recuerden que todos los jueves estamos aquí en la mañana, de 9:30 a 2 o 3 de la tarde, compartiendo con los venezolanos que están transitando por nuestra ciudad, ayudándoles, compartiendo sobre todo la palabra con ellos, dándoles una esperanza pues de vida, pero también dentro de lo que se puede, con ayudas prácticas. El día de ayer Dios nos permitió ayudar a 3 hermanos pues venezolanos que salieron ya para la frontera, quieren regresar a su país, y estuvieron unos días aquí en la iglesia, ya que después de no tener trabajo y problemas de salud, estaban durmiendo en la calle. Entonces, bueno, pudimos disponer de este lugar para ellos un par de noches, y ya ayer salieron hacia allá. Entonces, bueno, les pido que oremos, si pueden participar, si pueden traer ayudas, ropa en excelente estado, y si es nueva mejor, si no lo que sobra y lo roto ya vamos a regalar eso ahí, no, o sea, cosas buenas, zapatos, ropa para niños, etcétera. Entonces, ahí les pedimos que dentro de lo que puedan asistir, mucho mejor. Si pueden dar, bien, pero si pueden asistir, mejor. Vienen muchos jóvenes, personas también mayores, y la idea es que podamos orar por ellos, hablar personalmente con ellos, escuchar sus historias. Hoy escuchamos la historia de una persona que pues viene de Venezuela, y su hermano falleció en las caminatas que hacen. Su hermano gemelo falleció en las caminatas que hacen por allá congelado en un páramo. Su hija está en Táchira con 6 añitos, pero con leucemia, ahorita ya sufriendo porque no hay medicina, a punto de que desconecten ya a la niña de unos aparatos. Bueno, está en una situación difícil. Entonces, uno ser parte de esa historia, y hay cosas que no podremos hacer, pero compartirles la palabra, orar por ellos, yo creo que es suficiente para una situación de esas. Así que sí, si pueden venir mañana o un jueves de estos sería excelente. Para el viernes, recuerden que tenemos ya la escuela bíblica. Este viernes no hay clase, si Dios quiere la otra semana, y vamos a iniciar con el Evangelio según San Juan. Para los que quieran asistir, estudiar la palabra de Dios, lo vamos a hacer aquí los viernes cada 15 días, es gratuito también, así que nos vemos acá. El sábado tenemos reunión para los servidores, 4:30 de la tarde, para que nos reunamos, oremos al Señor. Y recuerden que a partir del mes de marzo ya tenemos las reuniones habituales de los sábados. Sí, ya tenemos parejas, solteros, mujeres, todo eso inicia en forma. Reunión para hombres también los jueves cada 15 días. Entonces, pues les pedimos oración para todo ese tiempo. Y el domingo continuamos con la carta de Pablo a los Gálatas, así que para que puedan acompañarnos, domingo 9 de la mañana. Les pido que me ayuden a orar por algo. Estoy orando para ver si podemos hacer un estudio los sábados en la noche, que sería el mismo tema del domingo en la mañana. Muchas personas no pueden venir los domingos por alguna razón. Entonces estoy pensando en si podemos hacer un estudio de lo que se va a ver el domingo, pero el sábado en la noche. Estoy orando, se requiere compromiso, muchas cosas, acomodar horarios, cosas familiares también. Entonces estoy orando por eso, así que, bueno, no es un sí, pero está la idea, así que les pido que oremos por eso. Oremos y estudiamos. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Ok, una Biblia por aquí. Si tiene la Biblia en el celular, recuerde, un pañito para Adolfo, para las gafas, un pañito húmedo, por favor. Si no tiene Biblia, le podemos regalar una. Si tiene su celular, puede descargar Biblia ahí. Hay una versión que se llama YouVersion.
y pues hay varias, pero esa es buena, tiene planes de estudio también, es gratis por Play Store, así que puede descargarla ahí. Y si usted tiene esa versión, también descárguele, que es gratis, la versión sin internet, porque a veces, estando en el estudio, empiezan a entrar mensajes y uno no sabe si leer la Biblia o hablar con el amigo. Entonces le descarga la opción de estudiar sin internet y cuando esté estudiando le desactiva los datos y puede estudiar tranquilo. Es solo una opción. Bueno, vamos a orar y estudiamos este tema. Señor, te damos gracias por este día, Padre de la Gloria. Y bueno, te pedimos que podamos aprender mucho acerca de estas doctrinas, Señor. Y bueno, más que información, es como creyentes, Señor, conocer nuestros enemigos, conocer a aquellos que hacen oposición a ti, Padre de la Gloria, pero también aprender, Señor, a hacer frente a sus ataques. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos por la situación en la frontera, por los hermanos que acaban de salir para allá, Señor, por el joven Alejandro que tiene su hija enferma allá, pero él no ha podido viajar, Señor, para que le ayudes en esta situación, Dios. Y por todos aquellos que están en nuestra ciudad y bueno, tal vez están buscando una oportunidad o pensando aún qué hacer con su vida, te pedimos que tú les muestres, Señor, lo útil que puede ser en tus manos, pero el propósito para sus vidas, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo al enemigo. Este es un tema interesante y hace 8 días que iniciamos la serie explicaba que hay dos siempre es como que se mantienen dos extremos en las doctrinas bíblicas. Un extremo es aquellas personas que hacen un sobreénfasis en Satanás y los demonios, y todo se vuelve demoníaco, todo se vuelve satánico. Van por la calle, se ve un arbusto y creen que es el diablo, se tropiezan y creen que es el diablo, no sé, o sea, hay un extremo bien interesante. Incluso hay un error doctrinal y teológico frente a la doctrina de Satanás y los demonios en muchas personas, a tal punto que piensan que la obra pecaminosa que nosotros hacemos son demonios, siempre. Por ejemplo, algunos creen que el ser alcohólico es estar endemoniado con un espíritu de alcoholismo, que el ser homosexual es un espíritu que me hace ser homosexual, que el que roba es un espíritu que se le mete y roba y roba y roba, pero la Biblia a eso le llama pecado. La Biblia le llama en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, obras de la carne, y quiero que ahí en Gálatas me acompañe un momentico, al capítulo 5, versículo 19. Y de las obras de la carne los voy a citar para introducción, pero después vamos a ver la doctrina del hombre y de la naturaleza caída. Gálatas capítulo 5, versículo 19. En Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, Pablo no nombra todas las obras de la carne, hay muchas más. Cuando dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, está dando por sentado una verdad que, bueno, teológica, bíblica, y es que la naturaleza humana tiene unas cualidades. Tenemos una capacidad y unos deseos en la naturaleza carnal humana. Aquí donde estamos, como dice mi amigo Enrique, en este cuero, tenemos unos deseos. Esos deseos, al estar en esta naturaleza, siempre van a ser de esta manera y van a tener esa tendencia al adulterio, a la fornicación. Eso es parte de la naturaleza carnal y pecaminosa del ser humano. Por ejemplo, el hombre puede estar casado con la más hermosa de todas las mujeres de la galaxia, pero eso no le va a ser suficiente. Va a haber otra mujer
y va a querer esa mujer, la va a desear. Y si no cuida su corazón, va a intentar y va a hacer lo posible por estar con ella y conseguir estar con ella. Eso es un deseo carnal. El deseo sexual no es pecado, pero es pecaminoso cuando hay lascivia y un desenfreno sexual, a tal punto de que estando casado, quiero estar con otra mujer. Eso es un pecado y la Biblia lo llama una obra de la carne, es un pecado. Pero entonces una mala interpretación de lo que puede ser el mundo espiritual, Satanás y los demonios, ¿qué hace pensar? Que ese deseo es un demonio dentro de mí. Entonces, para liberarme de ese demonio, tiene que haber una exorcización sobre ese demonio en particular. A tal punto ha llegado el error sobre esas doctrinas, que hay un ejemplo que es conocido en Estados Unidos, y es un hombre que cometió adulterio. Entonces fue donde el pastor y le pidió que lo liberara del espíritu de adulterio. Y efectivamente le hicieron una liberación y un show raro ahí, un ritual, y resulta que al año este hombre volvió donde el pastor para que le hiciera otra vez otra liberación porque había vuelto a cometer adulterio. Pero claro, se confunde la influencia de un espíritu a una decisión personal pecaminosa. El adulterio es un pecado que puede ser influenciado, pero yo tomo una decisión. Es un pecado, una obra de la carne. Entonces, es bueno conocer qué es la carne, qué son los demonios, qué es Satanás, cómo actúan, para no malinterpretar estas cosas. Porque se pueden tomar pretextos con doctrinas teológicas mal manejadas. Entonces, si es un espíritu, pues imagínese el hombre cometiendo adulterio todo el tiempo y le echa la culpa ¿a quién? Pues al diablo. No es que el espíritu viene y me obliga a mí a tener relaciones sexuales con otra mujer, no he podido zafarme de esa. No, es que el espíritu me obligó a emborracharme. Entonces le coloco la culpa mía a un espíritu. Ahora ellos influencian sí y trabajan para eso, pero la decisión es mía. Hay que tener claras las doctrinas para saber cómo uno puede manejar. Entonces hay extremos, los que en todo ven demonios, y el otro extremo es los que no les interesa saber nada de eso. Entonces el enemigo está influenciando, buscando dañar su vida, pero como no le interesa nada, puede llegar a cometer errores, pero no sabe cómo defenderse y cómo responder ante una tentación, ante una posesión demoníaca, ante una influencia demoníaca. O sea, no sabemos cómo responder a eso. Entonces es bueno conocer del tema, no darle un sobreénfasis a Satanás, porque él no es todopoderoso, es un sinvergüenza, es cobarde, está en contra de Dios, no hay que tenerle respeto para nada, pero tampoco hay que ignorar sus maquinaciones. ¿Sí? La Biblia dice que no hay que ignorar sus maquinaciones. ¿Sí? Entonces no tiene que darnos miedo hablar del diablo y de esas cosas. Hay que tener respeto porque es un ser espiritual que no lo vemos, es poderoso, humanamente no podemos defendernos con él si no es por el poder de Cristo, pero pues tampoco ignorarlo. Eso es muy importante. Pedro, el apóstol Pablo, dijo lo siguiente: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10. El apóstol Pablo dice eso. Vístanse con la armadura de Dios, estén firmes para que puedan estar bien parados cuando lleguen las acechanzas del diablo. O sea, la Biblia nos advierte en Efesios 6:10, y pueden leerlo hasta el 18, ahorita lo vamos a leer, de que debemos estar atentos contra el enemigo, Satanás. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay enemigos y hay que estar bien atentos frente a eso. El apóstol Pedro dijo, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hay que estar firmes frente.
Y dice, Pedro dice, vuestro adversario el diablo. Y hay algo interesante. Siempre que la Biblia habla de el diablo como adversario de alguien, ese alguien es un hijo de Dios, ese alguien es creyente. O sea, el diablo no es un enemigo de una persona que no cree en Jesús. El diablo es opositor y adversario de aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Esa es una verdad. Entonces hay que estar atentos. Lo que hemos visto... Se me chifló esto. Bueno, ayúdeme ahí, Huguito, a pasarla, porfa. Abafi. Esto es el bosquejo de toda la serie, lo que vamos a ver. La satanología, que es la doctrina de Satanás, hoy ya la vimos hace 8 días, hoy la vamos a concluir. La doctrina de los demonios, la doctrina del ser humano. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina del ser humano? Recordemos que el ser humano fue creado para estar con Dios y fue bueno. Después viene un momento donde comete pecado y todos los seres humanos, después de Adán y Eva, tenemos tendencia pecaminosa. Entonces hay que estudiar eso, porque el ser humano tiene la capacidad de hacer bien, pero de ser influenciado por los deseos pecaminosos. O sea, entonces hay que aprender un poquito acerca de eso. La martirología es sobre el pecado y cómo vencer todas esas cosas que va a hacer al final. Ahora, lo que hemos visto, esto y lo que vamos a ver hoy es lo de que está aquí. Entonces vamos a concluir la doctrina de la satanología, ¿sí? La conclusión. Lo que vimos de la satanología es lo siguiente: el origen de Satanás. Eso lo vimos hace 8 días, de pronto alguno no vino. ¿Se acuerdan de dónde viene Satanás? Dios creó a Satanás. O sea, Satanás no lo creó como Satanás. Lucifer, un querubín, estaba en la presencia de Dios, se rebeló a Dios y ahí cayó, tiene una influencia sobre el mundo, pero Satanás no se creó a sí mismo, no es todopoderoso, no tiene la capacidad de crear. Ahora, ¿por qué es importante saber qué Dios creó a Satanás? Porque Satanás no es igual a Dios. Uno a veces cree que la pelea entre Dios y Satanás es 50-50. Y pobre Dios, como ya es por allá un viejito, está que pelea, pierde la batalla con Satanás. Muchos creen que es así. En absoluto, Satanás es un ángel creado por Dios, que le va a llegar su hora, eso lo vamos a ver hoy, pero él no se creó a sí mismo y no es todopoderoso. Él no puede aparecer aquí y de repente en otro lugar, él no está en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? Lo otro, cuando fue creado como un ángel de luz, como un ángel de luz, ¿sí? Explicaba hace 8 días que uno a veces va a pasar por un callejón, está medio oscuro y uno cree que por ahí se le va a aparecer el diablo. ¡Qué miedo! El diablo no se va a aparecer por ahí. Él es calumniador. O sea, él no va a salir con cachos y cola como uno se lo imagina, no, es de otra manera. Vimos el carácter de Satanás. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo actúa? La palabra Satanás significa adversario. Entonces, Satanás siempre va a ir en oposición a Dios y su palabra. Y esto es importante, porque si usted está buscando de Dios, Satanás no está contento con eso. Jamás va a estar feliz con eso. Ahora, recuerden que Satanás siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios, siempre. Entonces, si usted está buscando hacer la voluntad de Dios, Él va a buscar que usted no encuentre eso, que usted tenga dudas, se desanime. Él va a hacerlo hasta donde pueda para que no estemos en esa voluntad. Por eso se le dice Satanás. También la Biblia lo llama el diablo y es un calumniador. Y esa calumnia la hace de varias maneras. En el libro de Job vemos que Satanás va donde Dios y habla mal de Job. Entonces él hace eso. Lo otro, cuando una persona está de alguna manera desanimada o en un terreno desfavorable, ¿cómo puede calumniar Satanás al ser humano? ¿Qué puede hacerle creer al ser humano? Que Dios no lo ama, que Dios no lo puede perdonar, que ya para qué buscarle al Señor. Él va a tratar de hablar mal, de calumniar, que Dios ya hasta aquí llegó conmigo y no tiene más paciencia conmigo. Él calumnia.
Entonces es un error hacer negocio y creerle a Satanás, porque es mentiroso. Pero a veces nosotros le creemos, ¿sí? Queremos levantarnos y ¿para qué vas a ir? ¿Y para qué lo buscas? Mira lo que hiciste. O sea, él intenta y esa es su tarea. El tentador habla de llevarnos al pecado. Recuerden, cuando una persona peca, nunca es o fue decisión de Satanás. Él va a colocar todos los escenarios posibles para que usted y yo caigamos, pero quien decide pecar soy yo. El demonio no puede obligarme a pecar, porque si no, no estuviéramos aquí. Si él tuviera la capacidad de hacernos pecar, no estuviéramos aquí. Nos obligaría a hacer otra cosa. Él coloca todo el escenario para que no hagamos lo que Dios quiere y caigamos en pecado. Y una vez caemos en pecado, entonces calumnia. ¿Para qué vas a buscar otra vez? Vas a ir a la iglesia a sentarse a ti. Y empieza. Pero él busca eso, él no me obliga. ¿Sí? Dice un amigo que es pastor, dice, ninguna mujer, por hermosa que sea, puede llevarme a cometer adulterio. El que decide soy yo, dice él. Y es la verdad, nosotros decidimos. Se le llama serpiente a Satanás por la astucia que presentó en el huerto del Edén. Entonces, él es astuto. Él no va a salir en un callejón así, ¡buh! No, él es astuto. Donde usted menos se lo imagine y en el momento en que usted menos piense, él va a estar ahí trabajando. Por eso el Pablo dice, el que esté firme, cuídese de no caer. Para que uno esté firme y no, pues ahorita sí, voy a hablar con esta pelada que fue mi exnovia y ahorita estoy firme, no voy a caer. No se ponga en esas, no se ponga con esas. Satanás es astuto, no se ponga con esas. Recuerdo cuando, bueno, los que hemos tal vez tenido dificultades con las adicciones, llegó un momento hace muchos años donde vamos a ver si caemos o no. Vamos de los amigos que eso no es negocio. El destructor, él quiere dañar todo lo que Dios ha creado y los planes de Dios. Él quiere dañar todo, a tal punto que cuando una persona es poseída por un demonio, una de las cosas que quieren hacer es suicidarse. Y vamos a dar un ejemplo de un endemoniado que se quería matar, se destruía, se desnudaba, se rayaba. Él quiere destruir la creación de Dios, a usted y a mí. Príncipe o regidor de este mundo, homicida desde el principio y padre de toda mentira. Eso fue lo que vimos. Vamos a concluir la doctrina de Satanás con 2 puntos. Primero, la actividad de Satanás. La actividad de Satanás. No las tengo ahí numeradas. Bueno, las actividades de Satanás. Con base en lo que vimos anteriormente de su carácter, una de las cosas que él quiere hacer es destruir al hombre, ya que el hombre es creado a la imagen de Dios. Si algo busca Satanás dañar, es la creación de Dios. Y hay varias maneras en las que él busca que esta creación no viva como Dios quiso desde el principio. Por ejemplo, el orden para el matrimonio, ¿cuál es? Un hombre y una mujer. Lo vemos desde el Génesis. Pero ¿cómo Dios busca dañar el diseño para el matrimonio? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, sin pensar en matrimonio, sin compromiso. 2 hombres, una mujer, bueno, como usted quiera llamarlo. Es más, hace creer y ha hecho creer que el matrimonio y los hijos son un error. Ha hecho creer que los hijos, por ejemplo, son un problema. Ha hecho creer que comprometerse con una mujer y estar toda la vida con una sola mujer es una tristeza y una pérdida de tiempo. Es poco varonil, incluso hace creer eso. Incluso en esta época ha hecho creer que una mujer que se dedica a la crianza de sus hijos y no a respetar a su esposo, sino a trabajar y a trabajar, es una mujer que pobrecita ella. Y tantos pensamientos como ese. Quiere destruir todo lo que es el diseño de Dios para toda lo que es la vida social. El matrimonio, la congregación, el propósito de Dios para el hombre, el rol para la mujer, todo eso quiere distorsionarlo y dañarlo. Y lo ha logrado dañar. Incluso dentro de los mismos cristianos, muchos no quieren casarse. Incluso dentro de los mismos cristianos han llegado muchos a la conclusión que tener un hijo es un problema, casi que un pecado, una maldición.
porque es que se dañan mis planes, porque es que se daña mi panza, es que se me caen los senos, es que se me daña la figura, es que ya tengo 1 o 2 cirugías y pierdo la plata. Muchos piensan de esa manera, cuando la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, regalo de Dios. Entonces son pensamientos que no dañan nada más el rol del hombre y la mujer, sino que dañan el principio de Dios para la familia, y así con los demás, puede ser con el principio de la congregación. La Biblia habla de la congregación, y es un beneficio y es para edificarnos, pero el enemigo ha tratado de que el congregarse incluso sea un despropósito, y muchos ya no quieren eso. Póngame la aplicación, yo escucho por la Biblia, pero no se prestan para orar, para servir. O sea, todo eso él quiere dañarlo y sutilmente lo ha hecho. No lo va a hacer de golpe, lo ha hecho así, suave. Satanás quiere que nos destruyamos unos a otros. Que nos destruyamos en este plano terrenal, pero que el fin del ser humano sea el lago de fuego donde él va a pasar la eternidad. Satanás no quiere nada más que una persona se quite la vida o se le tire a un carro, se cuelgue del cuello por ahí, se corte las venas, mate a otra persona. Satanás lo que quiere finalmente para el hombre, para la creación de Dios, que en Génesis dice que fue a su imagen, es que vaya al infierno. ¿Por qué Satanás quiere que el hombre vaya al infierno? Porque no es el lugar que Dios creó para el ser humano. Dios creó el huerto del Edén al inicio para que el ser humano conviviera ahí, pero al final en Apocalipsis vemos que hay una nueva Jerusalén para que el hombre redimido pase la eternidad con Dios. Entonces, a pesar del pecado, Dios tiene un destino para la humanidad. Ese destino es posible por la fe en Jesús, y ahí quiere Dios que vivamos nosotros. Pero Satanás no quiere que el ser humano vaya a ese lugar, sino que vaya al lago de fuego donde él va a ser lanzado con los ángeles que sirven en su oscuro reino. Eso es lo que quiere. Entonces Satanás, detrás de cada muerte que logra, quiere que las personas finalmente se pierdan. ¿Y cuál va a ser el destino final de una persona que se pierda? Pues el infierno y después el lago de fuego. Recuerden, el infierno no es el final. El infierno es una prisión, un lugar, pero el final es un lago de fuego que nunca se va a apagar. Ahí quiere Satanás que vaya la humanidad. Él va a ir allá y lo tiene asegurado, pero quiere que los que más puedan. Ahora, ¿cómo quiere lograr Satanás que las personas vayan al infierno? ¿Cómo cree usted que Satanás quiere lograr esto? ¿Cómo creen ustedes que lo va a lograr? Ese es el único medio. Que las personas no conozcan a Jesús. ¿Por qué es el único medio? Porque si Satanás logra que alguien no entienda el Evangelio, siendo el Evangelio el único medio para salvación, pues va a lograr que una persona se pierda. Entonces va a generar doctrinas, y eso vamos a verlo ahorita por lo de los demonios. Satanás lo que menos quiere es que una persona conozca del amor de Dios en Jesucristo, que una persona no se arrepienta de sus pecados. Y para eso va a tener sus estrategias: ateísmo, humanismo, budismo. Tiene un despliegue, tiene un abanico de religiones, de sectas, de pensamientos, que cuando uno las examina, todas, aparte del Evangelio de Cristo, es llevar al hombre a un propio medio para salvarse. O sea, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Usted crea en Jesús, reconozca sus pecados, que Él, Cristo, lo va a salvar. Pero todo lo demás lleva al mismo hombre, al humanismo. Céntrese en usted. Dios quiere lo mejor para usted. Usted no está mal, usted va a reencarnar en un pollito, y si caza un león, bueno, pues ya después de tantas vidas usted va a reencarnar en alguien. Eso es un pensamiento errado. Porque si alguien cree que hay reencarnación y descuida su vida, su fe en Jesús, va a ir al infierno. Sencillo, no va a parar a otro lugar. Entonces, él tiene sus estrategias, las tiene plantadas desde hace años, miles de años, para que el hombre se aleje de Dios. Y en este contexto, lo que menos quiere es que una persona conozca de Cristo Jesús.
porque es el medio para la salvación. Entonces, tiene un ejemplo, solo un pequeño ejemplo, tiene 1000 religiones inventadas para que la gente no conozca el único camino de vida eterna, que es Cristo, la fe. Es interesante cómo lo quiere lograr. Entonces, la actividad de Satanás es ir en contra de Dios. Quiere que me ayuden y busquen ahí en sus Biblias, 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Segunda a los Corintios 11:3. Dice, escuche lo que le dice Pablo a los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahora, cuando habla de la serpiente, ¿de quién habla? De Satanás. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo tenía un temor de que en esa época, por la influencia que había de falsos maestros, los creyentes de Corinto se desviaran. Ahora, cuando Pablo está hablando de estos falsos maestros que los quería engañar y desviar de la fe, ¿a quién ve Pablo detrás de todo eso? A Satanás. Entonces, usted puede estar escuchando doctrina, usted puede estar leyendo su Biblia, pero él pretende que usted dude de esa fe y conozca otro camino, aparentemente el que es, que realmente lo va a desviar. Y esa es una pregunta: ¿cómo uno sabe que está en el que es? Si todas las iglesias dicen tener la verdad, todos dicen que aquí es. Sencillo. ¿Qué se predica? Si se enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo la fe en Él es el medio para salvación, y debemos perseverar en su palabra, es una iglesia donde se predique la sana doctrina. Pero si se le agrega a Cristo algo más, lo que sea, para salvación, hay un peligro. No, usted cree en Jesús, sí, pero tiene que también pintarse el cabello de azul, si no, no se salva. O sea, cuando se le colocan arandelas al evangelio, hay un error. Otro aspecto para uno identificar: cuando al hombre no se le acusa de lo que es. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Pecador. Cuando al hombre no se le hace saber que es pecador y que el pecado lo separa de Dios y que necesita de Jesús, hay un peligro. Porque muchas veces se enseña solo Jesús, pero yo no soy ningún pecador, no tengo responsabilidad en esto. También es de alguna manera peligroso. Entonces, se reconoce al hombre como pecador y a Cristo como el suficiente Salvador. Eso es una iglesia donde uno puede confiar. Con el tiempo uno se dará cuenta, pero si se predica el evangelio sano, saludable, eso es suficiente. Entonces, Satanás en su actividad lo que quiere es que el hombre se aleje del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Uno cree que el diablo está para asustar a los niños, pero el diablo está es para desviar a la gente de Cristo. Eso es lo que él quiere, desviar a la gente de Cristo, y lo va a hacer con riquezas, con engaños, religiones, sectas, placeres. Quiere hacer eso. Ahora, ¿cuál es el destino final de Satanás? Satanás tiene un destino final. Bueno, pero ya que estamos en Corintios, en Corintios en el 11, miren el versículo 13, ya que estamos ahí mismo. Versículo 13 en el mismo capítulo 11, versículo 13. El contexto es de los falsos, hay profetas, maestros que Pablo les dice que se cuiden. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Bueno, algunos son falsos apóstoles. Falsos obreros son fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es curioso lo que dice Pablo ahí. ¿Qué está mostrando Pablo ahí?
Satanás no era Satanás siempre, era Lucifer, un ángel de luz. Y antes no tenía que disfrazarse de nada para hacer luz, estaba en la gloria de Dios. Cuando cae, ahora adopta una imagen como si fuera un ángel celestial y bien. Incluso cuando habla de doctrina, engaña. Y puede que muchos estén siguiendo sus enseñanzas. Así que mucho cuidado cuando no sé si ha ocurrido a alguien. Si a usted se le presenta un ángel y le empieza a hablar y le dices que usted es el elegido para armar la revolución cristiana ahora, tenga cuidado de eso. Porque lo más seguro es que usted sea el elegido para armar tremenda herejía y secta. El evangelio es uno, es el de Cristo. No hay más evangelio que se tenga que revelar, es uno. Ahora, ¿cuál es el destino final de Satanás? Ahí tengo varios pasajes que nos muestran cuál es su destino final. Satanás no va a estar por siempre por ahí andando. La Biblia en Génesis 3 nos muestra que Satanás va a ser destruido. Ahora, cuando digo destruido no es que vaya a desaparecer, ¡pum!, y deje de existir, sino que va a ser neutralizado totalmente por la eternidad. Y eso va a ser en Apocalipsis. Ahora, otro aspecto del destino de Satanás, y es que en Cristo pierde el poder sobre nosotros. Mientras Satanás es lanzado al final al lago de fuego, cuando nosotros estamos en Cristo, Él pierde su dominio. Ahora, ha perdido un dominio en el tiempo cuando Jesús va a la cruz, ha perdido dominio. Y mire Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Si es Colosenses 1, es que ahí tengo dos pasajes similares. En Colosenses, primero miremos el 1.13, que no está ahí. Colosenses 1.13 dice, hablando de Jesús, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hay dos reinos, el de Dios y el de las tinieblas. Cuando una persona cree en Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente pasa del reino de Satanás, las tinieblas, a ser parte del reino. Y esto es curioso y muchos a veces no lo sabemos. Cuando no éramos creyentes en Cristo, éramos servidores de Satanás. Servidores de Satanás. Y nadie sabía. No andábamos por ahí como un zombi poseído por un demonio, pero servíamos al reino de las tinieblas. Ahora, en Cristo Jesús, salimos de ese reino y servimos en su reino. Y dice en Colosenses 2.14, algo que nos muestra de lo que ha pasado con Satanás por medio de Cristo. Colosenses 2.14. Hablando de la obra de Cristo, Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús va a la cruz, quita de alguna manera una autoridad de Satanás sobre la influencia del mundo, y ahora que haya asegurado que nosotros estamos libres. O sea, Él está vencido. Y esto es como raro, ¿no? O sea, Él está vencido, pero todavía actúa. Sí, es un misterio. ¿Por qué vencido? Porque al final va a ser lanzado al lago de fuego, pero actúa porque no ha llegado el tiempo para eso. Entonces, pero está vencido. Entonces, es bueno saber que Satanás es el primero de todos los perdedores. O sea, uno a veces le da más miedo de Satanás que ánimo en Cristo. Ahora, yo no ignoro las acechanzas de Satanás, pero no le tengo miedo a Satanás. No le tengo miedo. No me importa ir por un lugar oscuro a ver si se aparece con cachos y cola. Eso es lo que menos me interesa. No, Él no va a hacer eso. Y no tengo miedo de que me vaya a atrapar o algo. O sea, tengo temor del pecado y eso. Y no ignoro sus maquinaciones. O sea, tengo respeto hacia esas cosas o respeto no, sino como prudencia sobre esas cosas. Pero Satanás es un perdedor. Es un perdedor.
¿sí? Y le decía a unos amigos hablando con ellos hoy en la tarde, que desde que estaba preparando estos estudios y desde la semana pasada, o sea, siento como cuando alguien no está contento y que uno habla la verdad de él, o sea, literal. Sí. Bueno, no he visto espantos y cosas así, pero uno puede vivir su opresión personal. Y estos días ha sido de eso. O sea, es una realidad. Y usted, yo creo que la ha tenido que vivir. Cuando usted está más emocionado en seguir al Señor, entusiasmado en Cristo, hay oposición. Algo pasa. Algo raro. Cuando alguien se quiere purificar para el Señor, llega alguien que es la tentación y bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Es un peligro. Pero ¿qué pasa? Mire lo que dice ahí el pasaje que acabamos de leer. En Cristo los decretos o el acta de los decretos que nos acusaba ha sido quitada de en medio. Recuerden algo, cuando alguien era crucificado, iba alguien con un letrero mostrando por qué se castigaba a esa persona en el Imperio Romano. Cuando Jesús va a la cruz y le exhiben que Él es el rey de los judíos y muere por eso, de alguna manera Pablo está interpretando que cuando Él va a la cruz y usted ha creído en Jesús, los pecados suyos por los que Satanás lo acusaba delante de Dios ya fueron exhibidos y Jesús pagó por esos pecados. Entonces, como Jesús pagó por sus pecados, no hay ninguna acusación. Ahora, había otra tradición en la cultura judía en el tiempo de los romanos. Cuando alguien tenía una deuda, cualquiera que fuera, en la casa, en un poste, le colocaban ahí, este me debe y no me ha pagado, y le colocaban todo lo que debía. Entonces, imagínense, ¿quién iba a negociar o algo con esa familia? ¿Cuál era el prestigio de esa familia? Terrible. Imagínense que eso se haga ahora. Que usted salga de su casa y le debe a fulano, uy, o sea, qué terrible. Cuando Jesús va a la cruz, muere y resucita, dice que al creyente, como está hablando Pablo, todas esas acusaciones ya Él las pagó. Entonces, eso es algo que Satanás no quiere que uno entienda, porque entonces voy a vivir siempre con culpa, siempre voy a tratar de pagarle algo a Dios. Pero eso requiere una responsabilidad. Si el Señor ha pagado por sus pecados y ha sido anulado ese acta, pues, ¿quién soy yo para ir a escribir pecados y pecar? No, eso ya tengo que vivir en santidad para el Señor, es gratitud. Y a causa de eso dice que en el 15, que esa victoria en la cruz es una exhibición pública de que Jesús derrotó a todos sus enemigos. El Imperio Romano, los judíos creían que habían acabado con Cristo, que Cristo había perdido. Pero en el plan redentor de Dios, lo que Cristo estaba haciendo era exhibiendo públicamente la victoria sobre Satanás y la muerte. Entonces, Satanás está derrotado, está vencido, está actuando, pero es una victoria que vamos a ver al final. Entonces, ahora usted y yo, ¿cómo deberíamos vivir? Reconociendo que nuestro enemigo ya está derrotado. O sea, si usted sabe que su enemigo está derrotado, ¿cómo debería entonces vivir ahora? Pues con una victoria propia sobre ese enemigo. Ahora, respeto, más bien prudencia, no ignorar sus maquinaciones, pero esto no me puede paralizar. Satanás no puede venir y llevar mi alma al infierno, él no puede hacer eso, si no ya lo hubiera hecho hace rato. Si no, ¿por qué no estamos muertos? Si siempre ha querido que nos destruyamos. Si usted en algún momento pensó en suicidarse, acabar con todo esto ya, ¿quién estaba detrás de todo eso? Pero está derrotado, porque el Espíritu de Dios nos ha ayudado y aquí estamos escuchando de su palabra. Entonces, ¿cómo yo debo vivir ahorita? Para Dios, lejos del pecado, de sus maquinaciones y sirviendo los planes de Dios. Ahora, dice aquí, Cristo venció a Satanás en la cruz y la resurrección, eso ya lo vimos. El destino final de Satanás, Apocalipsis 20, versículo 2. En Apocalipsis 20, vaya ahí en su Biblia al final. En el momento que Satanás venga y le recuerde sus pecados, ¿sí? Cuando Satanás le diga, ¿te acuerdas lo que hiciste? Usted recuérdele el futuro que él tiene. En Apocalipsis 20, es que hay dos puntos ahí.
En el 20, versículo 1 y 2, es Satanás siendo preso por 1000 años. Entonces es como algo parcial. Pero al final, en el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba después de esos 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, al final de todo el periodo, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es como el panorama? Estamos en el tiempo de la iglesia. Va a llegar un momento donde el Señor se va a llevar su iglesia, ¿sí? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como quiera llamarlo. Después de ese periodo son 7 años, que son la tribulación. Satanás va a estar ahí por medio del anticristo influenciando al mundo. Al final de esos 7 años viene Jesús por segunda vez. Satanás es apresado por 1000 años. Y al final de esos 1000 años sale Satanás un breve tiempo y es lanzado a este lago de fuego. Y dice ahí, que es algo curioso, que van a ser atormentados día y noche. Ahí no dice que van a ser destruidos y van a desaparecer. No, por la eternidad van a estar presos en un lago pudriéndose ahí, con dolor, conciencia y todo eso. Entonces, si Satanás era un ángel y sabe lo que es salir de la presencia de Dios y no poder volver allí, eso lo va a vivir por la eternidad. Él ya está derrotado. Y eso le va a pasar. Esto que está aquí es irreversible, va a suceder en algún momento, a futuro. Entonces, si Satanás le dice a usted, ¿se acuerda lo que hizo? Usted dígale, ¿se acuerda lo que va a pasar con usted? Usted va a ir al lago de fuego y nunca más va a salir de ahí y va a arder y se va a quemar. Recuérdele su futuro a Satanás. Él no puede ver el futuro. Él no puede decirnos, mañana a la esquina vas a pecar. Él puede decirle a usted lo que usted ha hecho, porque Él no es omnisciente. Y cuando le recuerde su pasado, usted recuerde el futuro. Ese es el destino final de Satanás. Uno cree que Satanás al final va a estar así en su trono. No, va a estar podrido. Esto es en cuanto a la doctrina de Satanás. Entonces, ya conocemos nuestro enemigo, es engañador, calumniador, astuto, tiene influencia sobre el mundo, pero está derrotado. Entonces, hay que tener prudencia, pero saber que ya está vencido. Satanás no es como nuestro Señor Jesucristo en nada de eso. Con esto en mente, vamos a la doctrina de los demonios, porque tiene relación. La palabra demonio viene del griego diamoion, que significa malévolo, maligno, o también significa un ser que actúa bajo la influencia de Satanás. Y esto es curiosísimo, porque Satanás es un ángel caído. ¿Y los demonios quiénes son? ¿Qué cree usted que es un demonio? ¿De dónde vienen los demonios? Bueno, hay varias cosas. Vamos a hablar del origen de los demonios. Unos creen que los demonios son seres que Dios creó, seres espeluznantes y malignos, para que atormenten al hombre. Entonces, ese es un pensamiento. Pero la Biblia no enseña eso. O sea, la Biblia enseña que Dios creó ángeles y que estos ángeles se rebelaron contra Dios, y a partir de esa caída o salida del imperio de Dios, ahora ellos actúan de manera malévola, por eso se les llama demonios. Entonces Dios no creó ángeles buenos y ángeles malos o demonios, porque uno a veces cree eso. No, los ángeles no fueron creados todos buenos, pero los que se rebelaron junto con Satanás son llamados en la Biblia demonios. Ahora, ¿por qué se llama a Satanás Satanás y a los demonios demonios? Hay un pasaje que está en Mateo 25:41 que muestra a Satanás como líder de todos estos demonios. Y hay una explicación teológica de por qué Satanás es el líder de los demonios. Si no es que Dios es un reino del mal y allá Satanás y usted dirija a estos ángeles malos, no. Ustedes recuerdan cuando Satanás estaba tentando a Adán y Eva, que los llevó en contra de la palabra de Dios
y lo que quería lograr era que efectivamente el hombre se creyera como Dios, pero eso era un engaño. Entonces, una explicación teológica de por qué Satanás tiene ángeles que le sirven, es que si logró engañar a Adán y a Eva, pues tuvo la capacidad de engañar muchos demonios, y en Apocalipsis hay una aplicación de que se llevó una parte de los ángeles del cielo. Entonces, esa es una explicación teológica. Ahora, no sabemos porque no estuvimos ahí, pero son ángeles. Los demonios, otra opinión, que los demonios fueron creados por Satanás, ¿sí? Que Satanás fue expulsado del cielo y Satanás se dedicó a crear demonios y crear demonios, pero eso es antibíblico y una herejía, porque Satanás no tiene poder creador. ¿Por qué antibíblico? Porque la Biblia no lo enseña. ¿Y por qué herejía? Porque es una enseñanza en contra de la Biblia que atropella los atributos de Dios. Si Satanás pudiera haber creado un demonio, tendría la misma capacidad de Dios. Y ahí sí estuviéramos nosotros en un peligro. Imagínense Satanás y con el mismo poder de Dios. No, pues ¿quién nos va a defender? Pero no es bíblico eso. Otro punto, que los demonios son producto de relaciones sexuales entre Satanás, ángeles caídos y seres humanos. Eso es otro error doctrinal y teológico. ¿Por qué? Los ángeles en la Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 30, son nombrados como asexuales, asexuados, no tienen sexo. Por lo general se ven como masculinos, pero no tienen sexo. Otro aspecto, los ángeles, al igual que Satanás, no tienen la capacidad de producir espermatozoides como el ser humano, no tienen ese aparato reproductor. Entonces es imposible que un ser angelical que no tiene aparato reproductor se reproduzca con un ser carnal y humano, eso es imposible. Entonces, algunos creen que de ahí salen los demonios, ¿sí? Salieron y murieron y fueron allá. Otros creen que los demonios son seres humanos muertos que se transformaron en demonios por medio de una mutación y todo eso. Bueno, eso es una explicación rarísima que es más difícil creer lo que la Biblia dice. Los demonios son ángeles caídos, así les llama la Biblia. Estamos en Apocalipsis 21, ¿cierto? En Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, también se ve el final de eso, pero bueno, ahorita no vamos a hacer énfasis ahí. Quiero que hablemos ahora de la actividad de los demonios. La actividad de los demonios. Bueno, no. Sí, estoy perdido. En el Salmo 148, versículo 2, dice lo siguiente. Salmo 148, versículo 2. Vamos a ver varios pasajes a ver cómo atamos estos cabos. Hablando de la adoración celestial, Salmo 148, versículo 2, dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Nunca se ve en el cielo y en la oración celestial los ángeles ahí y por allá afuera los demonios como si Dios los hubiera creado. Entonces es un error decir que Dios creó los ángeles. Segunda de Pedro, este es pasaje clave, busque al final de la Biblia, segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 4. Este pasaje es clave para entender como el origen de los demonios. Segunda de Pedro 2, 4. Ese pasaje es interesante. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces, uno ve que al inicio no sabemos en qué momento fue que Satanás pecó y los ángeles cayeron, pero dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces, es donde viene una posible interpretación, explicación, que así como Satanás engañó a Adán y Eva, logró engañar a algunos para que sirvieran a él. Recuerden que Satanás quería ser como Dios y estar allá arriba. Entonces, en su libre albedrío algunos cayeron. En Judas, la carta de Judas, ahí más adelantico,
el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 6 más bien. Judas 6, Judas versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Entonces, hubo ángeles, aparte de Satanás, que cuando dice ahí, no guardaron su dignidad, habla de que es lo siguiente: había un espacio donde ellos tendrían que habitar y hacer lo que Dios les decía, y decidieron romper ese protocolo, por así decirlo, para salir. Entonces, eso es su pecado y no tienen vuelta atrás, ya van a ir al infierno. Dice que abandonaron su propia morada. La expresión que está ahí, abandonaron, y cuando dice no guardaron, habla de la capacidad que una persona tiene para decidir. O sea, así como usted y yo decidimos pecar, libre albedrío, los ángeles tienen esa capacidad y estos decidieron salir de ahí y ya no hay vuelta atrás. Entonces es interesante, ¿no? Es interesante ver todo eso. Ahora, los demonios están subordinados a Satanás. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, podemos ver claramente que de alguna manera todos estos ángeles caídos, uno ve a Satanás como gobernándolos y ellos haciendo lo que él dice. Y uno ve ese orden en Mateo 25, 41. Dice ahí: entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, no, el diablo y sus ángeles, hay algo categórico ahí. No dice a los ángeles se cayeron, sino pone de plano a Satanás y a los ángeles a un lado, como si él fuera algo ahí. También la Biblia llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y Pablo dice que hay principados, potestades en las regiones celestes, o sea que Satanás tiene su gobierno falso ahí. Note en Mateo el pasaje que estamos leyendo. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. O sea, cuando Dios elabora el infierno, el lago de fuego y esto, no lo hizo pensando en el ser humano, lo hizo pensando en Satanás. Ahora, los que no creen en Cristo, al final van a ir a ese mismo lugar. Es desafortunado, pero así va a ser. Entonces, los ángeles tienen, de alguna manera, un origen en Dios, pero los ángeles caídos fueron los que se rebelaron contra Dios, y esos son los demonios, ¿sí? Satanás no tuvo hijos con la diabla y salieron demonios. No, a veces creen que Satanás consiguió una mujer y tuvieron hijitos y esos son demonios. No, son ángeles que se rebelaron contra Dios. Los demonios, y esto es clave, bueno, no me voy a adelantar. Los demonios no son seres humanos convertidos en algo raro. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces, ¿cómo es posible que en sesiones espiritistas aparezcan personas que han muerto? O sea, ¿cómo es posible que personas hayan visto a seres queridos que han muerto en sesiones espiritistas? ¿Quiénes son entonces? Eso es curioso, son demonios, no son los familiares. Los que han muerto, las personas que han muerto, hay dos lugares: o en la presencia de Dios o en prisiones de oscuridad esperando el juicio final. Solo hay dos lugares. Entonces es interesante eso. Ahora, la tarea de los demonios. Primero, son muchas, pero quiero nombrarlas. Los demonios quieren mantener la apostasía y falsas doctrinas. Y si usted quiere buscar primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Los demonios quieren mantener apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es alguien que conoce la verdad y después de conocer la verdad acepta otra doctrina como verdad, que es engañosa, y viene y habla de la verdad. Entonces, una persona que conoce de Jesús, que sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de repente por allá aprendió otra cosa rara y después viene diciendo, no, ese Jesús es un mentiroso.
La palabra de Dios no es la palabra de Dios, eso es basura, no sigan eso, miren, tienen que hacer esto, siéntese de esta manera, dibújese un puntico en la mitad de las cejas y verá que eso es bendito. O sea, eso es apostasía, porque está hablando en contra de Jesús. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto es curioso. ¿Cómo así que doctrina de demonios? O sea, Satanás con esta influencia demoníaca que tiene y sus servidores, si se le puede llamar así, tienen influencia para generar falsas doctrinas que atacan la verdad y las personas la sigan. O sea que detrás de cada herejía, cada apostasía, cada engaño, están Satanás y sus demonios, usando el humanismo, el razonamiento del hombre. Y dice ahí en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, los demonios, esta influencia, quieren que la apostasía surja y abunda y que las falsas doctrinas roden por todo lado. Ellos quieren eso. Entonces, hay que tener cuidado con cualquier persona que venga diciendo, no, es que yo recibí una revelación, es que lo que yo creo de aquí es esto, sin dar lugar al contexto y a la interpretación bíblica. Hay que tener cuidado. La Biblia tiene palabra absoluta, tiene una verdad absoluta en Cristo. Él es la verdad. Solo hay salvación por medio de Él, y para ser salvo usted no tiene que hacerse judío, no tiene que hacerse circuncidar, tiene que usar falda, tiene que dejar de usar aretes, no, nada de eso. Para ser salvos hay que reconocer que somos pecadores y que Jesús es el Señor y el Salvador. Ahora, no volver al pecado, no usar la libertad en Cristo para pecar, jamás. Entonces, por ejemplo, aquellos que dicen, ¿usted es salvo? Sí, ahora entonces disfrute los placeres de la carne, que Jesús murió por usted, su alma ya se salva, pero su cuerpo se va a podrir, así que haga lo que usted quiera. Eso es una doctrina que parece buena, pero es un peligro. Entonces, claro, la gente se va a vivir en pecado y está siguiendo esa doctrina de demonios. Los demonios llevan a las personas a la idolatría, y esto se ve desde el Antiguo Testamento. Está Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, pero busquen ahí Corintios, la primera carta, capítulo 10, versículo 20. Primero a los Corintios 10, 20. Y esto es tenaz, porque aquellos que practicábamos tal vez la tradición de las imágenes y todo eso, cuando hacíamos culto a las imágenes, hacíamos culto a demonios. Felices ellos. Dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, Él está hablando de la idolatría. Los paganos adoraban a los Baales y otros dioses, de la fertilidad, etc. Y Pablo está diciendo que cuando se sacrificaba a esos ídolos, como la fertilidad y todo eso, a los demonios se sacrificaban. O sea, detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de cada esas deidades que se han inventado, hay un demonio. Satanás está detrás de toda esa influencia. Entonces, esa es la tarea de ellos o la actividad de ellos. Apartar a la gente de Dios, de verdad. ¿No? Actividad de Satanás: hurtar, matar, destruir. Juan 10:10, el enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, en conjunto, todos estos ángeles caídos quieren dañar al ser humano y la creación de Dios, todo lo que es la creación de Dios. También recuerden, distorsionar las verdades de Dios. Ellos quieren eso. Mentir, engañar, causar opresión en las personas por medio de tormentos y posesiones. Y aquí es un tema espinoso para muchos. En Marcos capítulo 5, bueno, eso usted lo puede leer en casa porque es todo el capítulo del versículo 1 al 20, es la famosa historia del endemoniado gadareno.
Cuando uno ve las posesiones demoníacas en los evangelios, uno ve que estos demonios entraban y tomaban posesión de las personas, pero siempre buscaban destruir a la persona, bloquear emocionalmente a la persona y destruirla hasta quitarse la vida. Uno lo ve en Marcos 5, Mateo 12, Lucas 8. Entonces, ellos quieren causar opresión. ¿Cómo puede un demonio causar opresión? Lo puede hacer desde dos perspectivas. Primero, cuando la persona no es creyente, puede entrar en esa persona. Ahora, ¿cómo es eso? No sabemos, ¿cómo lo hacemos para saberlo? Pero en la Biblia muestra que las personas pierden su conciencia, su sentido, se destruyen, se desnudaban, se iban a vivir a los cementerios, disvariaban. Y algo muy importante sobre los demonios, hablaban mal de Dios, pero también sabían quién era el Hijo de Dios. Otro aspecto de los demonios cuando tomaban posesión de alguien, no le tenían miedo a las personas, le tenían miedo al Hijo de Dios. Eso, cuando usted estudia los evangelios y ve posesiones demoníacas, ellos no le tienen miedo a la gente. Es más, por ahí llegan unos a intentar sacar unos demonios y le dicen, bueno, a Pablo conocemos, a Jesús sabemos que es el Hijo de Dios, ¿y ustedes quiénes son? Un demonio hablándole a alguien que quería sacarlo. Entonces, es interesante eso. Pero ellos quieren atormentar a las personas. Y hay algunos pasajes para que lo puedan anotar. Entonces, cuando una persona no cree en Jesús, puede atormentarlo desde adentro o de afuera, por medio de engaños. Es una opinión personal, pero yo creo que todos estos mitos de la patasola y todo eso son de alguna manera cosas de ese tipo, que buscan es atormentar a la gente. ¿Por qué Satanás puede usar estas estrategias de atormentar a la gente? Porque para todo duende, para toda patasola, para toda mano peluda, hay un santo que puede hacer el milagro. Y por lo general, ese santo o ese rezandero tiene cualquier método para mantener a la gente ahí. Y no llevar a la gente al temor de Dios, sino al temor del diablo. Si usted hace eso, el diablo se le aparece. Si usted hace eso, el diablo le jala las patas. Si usted hace eso, Pero nunca llevan las personas al temor de Dios en Cristo. Nada. Ahora, ¿cómo puede Satanás atormentar a alguien que es un creyente? Lo puede hacer desde afuera. Jamás un espíritu podrá poseer a un cristiano. La Biblia nos enseña eso. Dice, mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. También dice que, ¿cómo puede habitar el espíritu del mundo y el espíritu de Dios en un templo? Somos templo del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, un demonio no puede venir a habitar ahí mismo. No lo puede hacer, somos libres. Entonces, si usted se da cuenta de alguien que está atormentado por un demonio, compártale del Hijo de Dios. Es lo mejor. Ahora, si usted está atormentado por un demonio, puede ser por dos cosas. ¿Ha abierto puertas de pecado o está muy bien con el Señor? Solo pueden suceder esas dos cosas. O ha abierto puertas o está muy bien con el Señor. ¿Por qué digo esas dos cosas? Porque el espíritu inmundo va y da vueltas. Cuando sale y vuelve, quiere volver. O cuando está bien, uno ve en el libro de Hechos cómo Satanás estorbaba la obra de Dios en esos hombres que estaban entregados. Entonces, si usted está siendo atormentado, ¿por cuál de las dos es? ¿Está muy bien con el Señor o está parrandeado en su vida espiritual? Solo usted sabe. ¿Cuál es el destino final de los demonios? ¿Cuál es el destino final de los demonios? El lago de fuego. Eso está en Apocalipsis. Mateo 25:41, ahí está, Mateo 25:41. Sí, el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. El destino final de los demonios es eso. Así que el duende, la patasola, la mala peluda, todos van a ir al mismo lugar. O sea, ninguno se va a salvar, así que hay que tener tranquilidad. ¿Cómo hacer frente a Satanás y a los demonios? A ver, ¿cómo hacerle frente a estos bichos raros que uno no conoce? Ponemos una vela detrás de la puerta, ponemos una candonga roja en el talón, aretes de oro, ¿qué hacemos?
En Efesios 6 tenemos unas respuestas y lo vamos a resumir porque ya es la hora y yo me emocioné aquí, ya me he pasado 6 minutos de su preciado tiempo en este día de trabajo. Entonces, en Efesios 6 vamos a resumir, pero quiero que tome nota de más de esto que de lo anterior. Si de lo anterior no se le grabó nada, mire, gloria a Dios, no importa. Pero esto es yo creo que es lo más importante. ¿Cómo uno hace frente a Satanás y a los demonios, siendo que no los vemos, que están en una dimensión, en esfera que no vemos? ¿Sí? Muchos quisieran ver a un demonio y bueno, vamos a ver cómo es. Pero no es así esta pelea. En Efesios 6 al 18 vemos varias claves para hacer frente a estos enemigos. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortalecerse en el Señor, ahí en el versículo 10, es buscar la fuerza en. O sea, tenemos unos enemigos que no conocemos y físicamente no le podemos hacer frente. Entonces busquemos nuestra fuerza en Dios. Vayamos a Dios. Vayamos a su Hijo Jesucristo. Esto va a requerir santidad. O sea, si usted quiere hacer guerra espiritual a estos demonios, lo primero que quiero que haga, que la palabra nos muestra y puedo aconsejarle es, primero ponga su fe en Cristo Jesús genuinamente. Obedezca la palabra de Dios. Obediencia, santidad. Eso es parte de la batalla espiritual. Ahora dice en el versículo 11, vístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra vestirse hace referencia a hacer uso de unas herramientas. Entonces, estudie la Biblia, conozca sus armas espirituales, la oración, la palabra, santidad, conozca la palabra de Dios, conozca la doctrina. Tercero, versículo 12, entienda que la lucha es con seres espirituales, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerde, estos seres, Satanás y sus ángeles, son malos, malvados. Y la maldad no se puede combatir con maldad. En este caso es santidad y obediencia. Santidad y obediencia. Versículo 13. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir al día malo y habiendo acabado de estar firmes. Versículo 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ahí no está, no se ve nada. Aprender a usar la verdad, pero dice, manténganse en la verdad, ceñidos con la verdad. Cuando dice ceñidos con la verdad, es manténgase en la verdad. Ahora, ¿dónde yo puedo conocer la verdad? ¿Cuál es la verdad? Primero, la verdad es Cristo. La verdad no es ¿cómo se dice? Un concepto, es una persona y es Jesús. Ahora, cuando dice ahí, vístanse en la verdad, manténganse en la verdad de la palabra de Dios. Vivamos en la verdad de la palabra de Dios. Lo que dice ahí lo hacemos. Decisiones con lo que dice ahí las tomo. Así hago frente al enemigo. Hago frente. Dice ahí, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era como algo que se colocaba en el pecho, pero habla de una vida justa. Entonces, conocer la verdad. Pero ahora habla de la coraza de justicia. Mire, viva de una manera justa, como Dios lo dice aquí en su palabra. Arrepiéntase de sus pecados, ame a Dios sobre todas las cosas, ame al prójimo como a sí mismo, ore, predique el evangelio, todo lo que la Biblia enseña que sea un estilo de vida. Sí, porque a veces, yo no sé, no quiero juzgar al pobre señor, pero iba en un taxi y la Biblia pegada ahí, no, pues supe que estaba pegada porque no se movía ni una hoja. En el Salmo 91, creo, 91, ¿cierto? El Salmo de protección. Mire, la Biblia ahí pegada no va a hacer nada, pero la verdad en mí, en mi mente, en mi corazón, es un escudo para los ataques del enemigo. Sigamos ahí rápidamente, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio.
Predique y viva el Evangelio. Predique y viva el Evangelio de Jesucristo. Dice, tome el escudo de la fe. Cuando se habla de tomar el escudo de la fe, es mantener la certeza en la palabra de Dios. Eso es muy importante, mantener la certeza en la palabra de Dios. ¿Cómo somos salvos? Por la fe en Jesús. Creer las promesas de Dios en su palabra, en todo lo que la Biblia dice. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando se habla del yelmo de la salvación es, en nuestro idioma sería como, valore la salvación que hay en Cristo. O sea, usted es salvo en Cristo ahora y no tome esa salvación como un juego. Viva esta salvación. Santifíquese para Dios, santifique a su familia para Dios. No vuelva atrás, hágale frente a las tentaciones. Cuando venga la tentación, no caiga en tentación, o sea, apártese de ella. Viva en la salvación que el Señor le ha dado. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra, conozca la palabra, enseñe la palabra y defienda con la palabra. O sea, si usted va a defender algo, que sea con la palabra. Y de esa manera podemos estar firmes. Y dos últimas cosas, no ignore las artimañas y la astucia del enemigo, no la ignore. Y mantengámonos firmes, como dice Pedro, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces con eso concluimos. Satanás y los demonios son reales. Sí, eso no es una película de zombies, no es una serie de Netflix. Eso es real, esos personajes están ahí. Quieren hacer daño, quieren que usted se destruya, quieren que usted dude, quieren que usted hable mal de Jesús. Quieren que usted se aleje de Dios en lo posible y si logran que se quite la vida. Son malvados. Ahora, al inicio no fueron así. Fueron creados por Dios, cayeron y nunca van a arrepentirse de haberse alejado de Dios. Siempre van a hacer daño a la creación de Dios, al Evangelio de Cristo, pero están vencidos. O sea, no hay que tenerle miedo a pasar por un callejón en la oscuridad. Hay que vivir en santidad y pureza y ellos van a estar ahí, pero hay una manera de combatirlos y es con Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Y bueno, ahorita que hablamos de Satanás, de los demonios, Señor, sabemos que no podemos ignorar, Señor, acerca de este tema, pero Padre, ayúdanos a vivir, Señor, con nuestra victoria siempre bien marcada, Señor. Saber que por más que traiga tentación y dudas, si tomamos decisiones que te honren, vamos a salir adelante contigo, Señor. Sabemos que al final van a ir al lago de fuego, nunca más de ahí, y son derrotados en tu nombre, Jesús. Guárdanos, ayúdanos a discernir cuando Satanás quiera influenciarnos y hacernos caer, Padre de la gloria. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.